Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva sesión para revisar la parte del estudio, específicamente las técnicas de estudio para el examen. En esta ocasión vamos a especializarnos un poco más en las técnicas que existen, depende de tu estilo de aprendizaje. Esto es muy importante porque ya depende de la manera en la que tú aprendas, vas a decidir cuáles son las técnicas que se te pueden facilitar más, las que te llaman más la atención, las que te ayudarían más a estudiar. Entonces vamos a revisarlas todas y ya tú irás descartando cuáles son las que tú quieres y cuáles no. Entonces vamos a comenzar, espero te sirvan y sean útiles para esta parte de tu examen. Primero que nada, es muy importante mencionar que los estilos de aprendizaje que estaré mencionando a continuación son basados en la teoría del autor Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo que es muy reconocido por aportar esta teoría del aprendizaje que se llaman inteligencias múltiples. En ella, él menciona que todas las personas contenemos 8 tipos de inteligencias y que solamente tenemos como que algunas más dominantes que otras, pero que aún así contamos con todas y es importante como trabajar en conjunto para mantener un equilibrio entre las 8. Entonces, voy a ir mencionando como algunas técnicas de estudio por cada inteligencia y las voy a ir explicando brevemente. Estas 8 inteligencias son la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la kinestésica corporal, la espacial, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Recordando, todos contamos con las 8, pero algunas son más fuertes que otras, entonces esto quiere decir que todas las técnicas que te voy a dar te pueden funcionar, pero claro que algunas te van a llamar más la atención que otras, entonces por eso voy a mencionar como diferentes por cada inteligencia y ya tú vas decidiendo si te funcionarían. Vamos a comenzar con la inteligencia lingüística. Esta consiste en la habilidad de expresar y entender significados complejos, destrezas en el uso de las palabras para expresarse, destrezas en la lectura, habilidad e interés en escribir y leer. Es decir, que esta inteligencia se basa más que nada en la afición que tienen las personas que les gusta leer mucho, que les gusta redactar. Por ejemplo, es la inteligencia dominante de las personas que se dedican a estas profesiones, como por ejemplo un autor de libros, un poeta, una persona que se dedica a vender cosas, ya que tienen muy como desarrollada esta parte de la comunicación, entonces es muy fácil comunicarse ya sea verbal o de manera escrita y es muy como reconocida en estas profesiones. Entonces, para esta inteligencia, algunas técnicas de estudio pueden ser leer, es decir, realizar lecturas especializadas en los temas que te interesa estudiar. Por ejemplo, si vas a estudiar historia, buscar en páginas especializadas o oficiales lecturas sobre esos temas. A lo mejor tú quieres leer sobre la Revolución Francesa, entonces vas a leer sobre esos temas siempre pues realizando como el subrayado de lo más importante o también se pueden exponer temas. Esta parte puede realizarse como en grupo o de manera individual, ya sea que en algún lugar pues aislado tú puedas como planear una exposición sobre un tema para que ya lo domines. Por ejemplo, un tema de geografía, las placas tectónicas y tú realizas como una exposición, como si lo fueras a presentar a alguien, siempre primero estudiando el tema para poderlo dominar y ya que en la exposición no tengas como que utilizar algo para leer y que no se te olvide, sino que lo puedas dominar y que lo estudies como si se lo estuvieras explicando a alguien más. Igual está la parte de redactar. Por ejemplo, puedes leer las lecturas de los temas que vas a estudiar y además realizar a lo mejor un resumen con tus propias palabras o no precisamente un resumen, pero sí como redactar algunos aspectos desde tu punto de vista o desde cómo tú lo entendiste para que de esa forma, pues al escribirlo, al leerlo, al repasarlo, te queden más claros los temas, los que más se te complican.
Entonces, esas son algunas técnicas que yo puedo sugerirles a las personas que se identifican más con la inteligencia lingüística o que pues tienen esta parte desarrollada de que les gusta mucho leer, escribir o se les facilita mucho comunicarse con los demás. Entonces, ahí están algunas. Esta sería la primera inteligencia. Después tenemos a la inteligencia lógico-matemática. Esta contiene la habilidad para resolver operaciones complejas, tanto lógicas como matemáticas, y también comprende el razonamiento deductivo e inductivo y la solución de problemas críticos. Esta inteligencia se caracteriza por la curiosidad por la investigación, el análisis y la estadística. Es decir, las personas que su inteligencia dominante es la inteligencia lógico-matemática, sienten una afición hacia las matemáticas, les gusta mucho realizar cálculos, se les facilita realizar como cálculos mentales sin la necesidad de emplear ni calculadora ni alguna hoja para escribirlo, todo mentalmente. Y esta la podemos ver muy fuertemente en las personas profesionales como en los ingenieros, en los científicos o incluso en algunas personas más como contadores, investigadores, personas que se dedican precisamente como a toda esta parte de la investigación, de la estadística. Entonces es una inteligencia que se la reflejan este tipo de personas. Y pues alguna técnica de estudio que se puede realizar en base a esta inteligencia es el estudiar con actividades de proyecto o estudiar como si se fuera a resolver un problema a través de un proceso que se debe seguir. Por ejemplo, los ejercicios de matemáticas se realizan siguiendo un procedimiento para encontrar la solución. Hay ejercicios de física que se resuelven de la misma manera, ejercicios incluso de química. Entonces, todas esas formas como de comprender o aprender un proceso, un procedimiento para dar respuesta a algo, es una forma de estudiar, ya que si tú comprendes y te aprendes ese procedimiento, ya va a ser más fácil que puedas responder cualquier otro problema, otra situación específica de estas materias, ya que ya sabes cómo se realiza, solamente tienes que encontrar como los datos de los problemas. Igual hay otra forma de estudio, por ejemplo, donde es esta parte de las actividades de proyecto, donde tú te planteas un tema que se te complica y lo realizas como si, bueno, lo estudias como si estuvieras realizando una investigación. Por ejemplo, ¿qué se hace en una investigación? Primero tienes que indagar en algunas páginas, leer sobre el tema, realizar una hipótesis, como una observación o una conclusión de lo que leíste. Entonces, esa forma también es una manera de estudiar. Es algo pues más extensa, o sea, te llevaría un poquito más de tiempo, pero también es muy útil si te gusta mucho esta parte como de seguir específicamente como etapas o procesos. Se te va a facilitar mucho. Entonces también se puede realizar de esta forma, el estudiar como por partes, comenzar con una hipótesis, realizar las lecturas y la investigación sobre ese tema, lecturas como de autores, pueden ser también notas periodísticas, pero obviamente de fuentes confiables. Y al final realizar tus propias conclusiones de qué aprendiste del tema, qué no sabías y aprendiste después de investigarlo. Entonces también es una manera muy interesante. Entonces, esa sería como algunas técnicas para esta parte de la inteligencia lógico-matemática. Seguimos con la inteligencia kinestésica corporal. Esta es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, además de la percepción de medidas y volúmenes. Consiste en el uso de las manos para crear y manipular objetos físicos y en controlar los movimientos del cuerpo para la ejecución de actividades físicas. Es decir, esta inteligencia como que se basa en el movimiento del cuerpo, en realizar como la parte de la práctica
prioriza la práctica antes que la teoría. Entonces es una inteligencia que es muy, muy común entre todas las personas. Entonces, por decir, esta inteligencia se puede ver muy, muy bien reflejada en en las personas que se dedican, por decir, los médicos que ocupan sus manos para realizar cirugías, los futbolistas que están en constante movimiento porque practican un deporte, los actores que su forma de expresarse, además de su voz, también es con el cuerpo, con sus expresiones. Entonces, esta es una inteligencia, pues que sí, que se basa más que nada en el movimiento, en la práctica para aprender. Y a partir de ello es que algunas técnicas de estudio para este tipo de personas que se les complica como siempre estar quietos, siempre necesitan moverse, es realizar mapas mentales. Los mapas mentales, recordemos que solamente se incluyen conceptos clave, pero son más que nada con imágenes, dibujos. Entonces, los mapas mentales son ideales para estas personas ya que ellos lo realizan desde su perspectiva o desde la forma en la que comprenden el tema y realizan esta parte de dibujar o de ilustrar ese diagrama. También está el dramatizar o actuar un tema. Por ejemplo, esta parte también se puede llegar a emplear mucho en las clases de los profesores cuando te dejan realizar como alguna obra de teatro de forma espontánea, o sea, sin planearlo ni nada, sino al momento sobre algún tema. Por ejemplo, estás estudiando un tema de historia sobre un movimiento social, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Entonces, en la Primera Guerra Mundial hay autores, hay hechos que sucedieron con fechas específicas. Entonces, dramatizarlo como, o sea, como actuarlo, por decir, actuar la Primera Guerra Mundial, ser tú cierto personaje, que tu amiga sea otro personaje. Entonces, esa forma también es una manera divertida de hacerlo, pero sí también te llevaría como un poquito de tiempo como planearlo. Claro, no tiene que ser profesional de que con vestuarios o presentarlo específicamente a un público, no, puede ser algo muy casero. Es interesante porque no es como una técnica muy común o que realicemos muy frecuentemente, entonces puede resultar novedoso y divertido. Entonces por eso está la sugerencia de actuar ciertos hechos. Específicamente sirve mucho más para los hechos históricos, pero claro que también se puede emplear en otras materias. Por ejemplo, en biología, actuar la parte de Einstein cuando estaba realizando como sus teorías, la parte de ciertos científicos que realizaron teorías o leyes sobre algunas cosas del universo, por ejemplo, también se puede realizar. O finalmente un juego de roles a modo de estudio. Esto es un poquito similar al actuar, pero no tanto, ya que en el actuar pues sí estás como recreando el hecho o el suceso, y en el juego de roles solamente te pones en el lugar de la persona. Por ejemplo, como le mencionaba, la parte de los autores, te pones o sea, en el papel de un científico, de pues no sé, de un autor de física, un autor geógrafo, por ejemplo. Te pones como en su papel, te metes en su papel, tú eres la que investigó cierta cosa, tú eres la que propuso la teoría, por ejemplo, de la relatividad, la teoría de la evolución de las especies. Entonces eso es jugar en roles, como actuar como si tú fueras quien descubrió eso, quien realizó eso. Entonces esto también es muy interesante porque tampoco es tan frecuente y también lo puedes emplear. Esto no requiere tanto tiempo, ya que lo puedes realizar como al tiempo que tú vayas leyendo, ponerte tú en el papel de yo realicé tal cosa en 1989, por ejemplo, para que te lo aprendas, para que lo recuerdes por si como que se te complica comprender algunas fechas. Entonces, estas serían como algunas técnicas que las personas que les gusta mucho estar en movimiento, les gusta mucho practicar las cosas, como que prefieren el trabajo de campo que realizarlo, por ejemplo, cuando
en las escuelas los llevan al zoológico para que estudiaran algo sobre los animales. Eso es trabajo de campo. Entonces, estas serían técnicas que le sirven a ese tipo de personas que su inteligencia dominante es la kinestésica corporal. Continuamos con la inteligencia espacial. Esta permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas y producir o decodificar información gráfica. Consiste en la habilidad de pensar y percibir el mundo en imágenes a través de la imaginación, crear diseños, pinturas y dibujos, y la habilidad para construir diagramas y construir o inventar cosas. Es decir, esta inteligencia es muy característica de las personas que les gusta mucho reparar las cosas que se descomponen en las casas. Por ejemplo, que se descompone el microondas y alguien lo repara, incluso desde cambiar un foco. Entonces, esas personas como que son muy manuales. Las personas, por ejemplo, que realizan manualidades también es de la inteligencia espacial. Las personas que les gusta como construir cosas, todas esas partes. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver bien reflejado en las personas que son profesionales y se dedican, por decir, a realizar pinturas, es decir, los pintores, los arquitectos, ya que primero visualizan el cómo quedaría un proyecto de una casa, por ejemplo, lo visualizan y ya después lo ponen como o sea, lo realizan. Primero lo ven en su imaginación, primero lo piensan y ya luego lo realizan. O los pilotos, ya que los pilotos es como que tienen muy desarrollado la parte de las coordenadas, de las ubicaciones. Entonces, esta inteligencia también es característica a las personas que se les da ubicarse con facilidad, saber dónde están, encontrar a dónde es el norte, dónde es el sur. Entonces, esa inteligencia también es característica de ellos, de los que se pueden ubicar con facilidad, encontrar direcciones sin la necesidad como de ocupar algún mapa o la herramienta de los celulares para ubicarse. Entonces, para esta inteligencia, algunas técnicas que pudieran funcionar son las lecturas sobre temas con visualizaciones. Por ejemplo, realizar una lectura sobre la Revolución Mexicana y mientras se va realizando la lectura, ir imaginando todos los acontecimientos. Por ejemplo, ir pensando en cómo sucedió, qué fue lo primero que pasó, cómo se enteraron del movimiento, cómo se fue difundiendo, qué es lo que buscaba, todo irlo imaginando como a forma de cuento. Por decir, realizar un cuento una lectura sobre la revolución y tú irlo pensando, tú ir imaginando cómo fue que pasó, cómo eran los personajes, cómo iban vestidos, cómo eran físicamente y cómo fueron pasando los hechos, cómo era, por decir, el refugio de algunas personas que se escondían durante la revolución, cómo eran las vestimentas, cómo eran las armas, todo eso irlo imaginando mientras vas leyendo, como si estuvieras leyendo un cuento. En un cuento, pues tú te imaginas las cosas de cómo fueron, de esa misma forma realizar este tipo de lectura sobre los temas. O también sería la elaboración de diagramas, es decir, realizar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o una línea del tiempo, ese tipo de diagramas para que lo estés poniendo como en práctica, o sea, lo estés realizando tú, lo vayas visualizando. Igual aquí también pueden emplearse los mapas mentales con imágenes, ya que de eso se caracterizan los mapas mentales, de las imágenes, las ilustraciones. Eso también lo puedes realizar. Entonces, esas serían como algunas técnicas que les pueden funcionar a estas personas que se les dan con facilidad las ubicaciones, les gusta mucho imaginar cosas, se imaginan figuras. O sea, como que relacionan palabras con objetos. Por decir, nunca te explicaron lo que era una silla, pero si tú piensas en una silla, ya sabes cómo es. La puedes pensar de madera, la puedes pensar de plástico, la puedes pensar de cierto color. Entonces ya esa parte es más hacia la inteligencia espacial, donde tú ya piensas en las cosas como un objeto determinado, no tanto en las definiciones. Entonces, esas serían algunas técnicas para las personas que se identifican con esta inteligencia.
También tenemos a la inteligencia musical. Esta consiste en la habilidad para pensar en sonidos, ritmos y melodías, la producción de tonos y el reconocimiento y creación de sonidos, uso de instrumentos musicales y el canto como medio de expresión. También se caracteriza por la habilidad de expresar emociones y sentimientos a través de la música, sensibilidad por la música, los ritmos y las tonadas musicales. Esta inteligencia se refiere más que nada a las personas que les gusta mucho la música, más allá de cantar canciones, sino que la entienden, ven lo artístico de la música y se manifiestan con ello. O sea, su forma de expresarse es a través de la música, de sonidos, no precisamente de canciones, sino de sonidos, de ritmo. Entonces, esta inteligencia la podemos ver reflejada en las personas que se dedican específicamente a este ámbito de manera profesional, como son los compositores, los orquetistas e incluso los cantantes. Pero claro, eso es algo que ellos ya tienen muy desarrollado porque precisamente es a lo que se dedican y es su inteligencia dominante. Algunas técnicas de estudio para esta inteligencia son escuchar música mientras estudia. Este tipo de música tiene que ser tranquila, obviamente. Música clásica que puedas escuchar mientras estudias, no son canciones que tengan letras o que te sepas, porque es con mucha facilidad que te puedas distraer. Entonces tiene que ser canciones tranquilas, sin letras, sin ningún tipo de letra, música clásica, instrumental, cosas así que pueda ser relajante para que te concentres más mientras estudias. Otra es estudiar con canciones sobre los temas. Por ejemplo, puedes tú entrar a YouTube y poner canciones de los estados de la materia y va a haber una canción sobre este tema que te puedes aprender o memorizar con facilidad por si este es un tema que se te complica. Entonces, en YouTube es una herramienta muy valiosa y hay miles de canciones sobre los temas que ni siquiera te imaginas, sobre la tabla periódica, sobre las leyes de Newton, por ejemplo, y muchos otros temas que se te pueden llegar a complicar. Entonces, pero este tipo de inteligencia es algo como útil e incluso algo novedoso porque no es muy común y muy frecuente. Entonces, puedes tú buscar y ver si este tipo de técnicas te funcionan y ya tú decides si los empleas o no. Además de que no te lleva mucho tiempo en realizarlo. Entonces, esta sería la inteligencia musical. Seguimos con la inteligencia interpersonal. Esta es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Consiste en reconocer las diferencias entre las personas, siendo sensitivo con relación a los sentimientos, puntos de vista y estados emocionales. También se caracteriza por la habilidad para tomar liderazgo, resolver problemas entre personas e influenciar decisiones. Es decir, esta inteligencia es muy característica de las personas que son muy sociables, de las personas que, por decir, si tú tienes una amiga y esa amiga te cuenta lo que le pasa como para que la ayudes o te cuenta sus secretos, es porque tu inteligencia dominante es esta, ya que te tiene confianza, sabe que puede contar contigo y tú siempre tienes como esa habilidad para escuchar. Entonces, esta inteligencia también se puede ver reflejada en los psicólogos, en los profesores, en los políticos, ya que los políticos como que tienen mucho esta habilidad como de interactuar con las demás personas porque pues su profesión así lo requiere. Entonces, algunas técnicas de estudio que son como van con esta inteligencia es las preguntas en parejas, ya que estudias con otra persona. Entonces, la forma de estudiar con otra persona es hacerse preguntas. Por ejemplo, preguntas sobre los temas que vienen en el examen. Tú le preguntas, por ejemplo, de la biodiversidad o le preguntas sobre la fotosíntesis y la otra persona te tiene que responder y ya tú decirle si es correcto o no es correcto. Y después ella te pregunta a ti, por ejemplo, de los verbos o del el tiempo copretérito, ¿no? Y ya tú le respondes y ya te dirá si es correcto o incorrecto. Y de esa manera como que se retroalimentan, estudian en pares y pues todo funciona como que mucho mejor para ambas.
También está programar reuniones para estudiar en grupo, es decir, con varias personas, tienes varios amigos, pueden hacerse como un espacio para que estudien juntos. Puede ser en la escuela, puede ser en un parque, puede ser en la casa de alguno de ustedes y también es bueno, pero claro, siempre enfocándose en estudiar, no en distracciones ni nada. Entonces, si se enfocan en que estudien en conjunto, puede ser muy bueno para ustedes porque incluso también pueden emplear la parte de las preguntas o emplear otras técnicas, pero de manera ya más como con más personas, por ejemplo, el actuar, el juego de roles, eso sería muy bueno para emplearlo en grupo. Entonces, estas serían algunas técnicas para las personas como que son muy sociables, que tienen varios amigos o que tienen muy desarrollada esta parte de convivir con los demás. Entonces, esta sería la inteligencia interpersonal. Ahora tenemos a la inteligencia intrapersonal. Esta es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Ayuda a reflexionar y controlar nuestros pensamientos y sentimientos efectivamente. Es decir, es como la inteligencia que se caracteriza por el conocimiento que tienes sobre ti mismo, sobre que ya puedes ya conoces tus emociones, ya conoces qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, ya conoces tus estados de ánimo, o sea, cosas así como que tú te entiendes. No es una inteligencia que muchas personas tengamos como que muy fuerte o muy dominante, pero es importante trabajar en ella. Entonces, por ejemplo, esta inteligencia se puede ver reflejada en los filósofos, en los pensadores literarios o en los psicoanalistas, ya que ellos como que tienen desarrollada esa parte del conocimiento de sí para poder apoyar a otras personas. Entonces, es una inteligencia, les repito, no muy dominante para todas las personas, pero sí es importante trabajarla porque es de las que más se caracteriza por tener conocimiento de ti mismo y que es muy importante eso. Entonces, las técnicas de estudio para esta inteligencia podrían ser probar distintas técnicas o métodos de estudio para identificar la que mejor me funciona a mí. Es decir, de todas las que te estoy mencionando, de las que te mencioné con anterioridad en el propedéutico, probar distintas, ver cuáles te funcionan, cuáles no, y ya tú ir sabiendo cuáles son las que son buenas para ti, las que te sirven. Y solamente como que enfocarte en esas porque son las que son tuyas. A lo mejor a las demás no se les facilita esas técnicas, pero a ti sí. Y es lo importante, que te funcione a ti, no a los demás. Y también están notas para recordar cosas. Estos son más que nada como conceptos o cosas así importantes que se te olviden como de los temas. Puedes realizar notas y pegarlas en lo que más veas, no sé, por ejemplo, en tu espejo, en tu pared, en la cabecera de tu cama o cosas así como que los tengas presentes y los puedas ver con frecuencia y ya irlo recordando, irlo grabando para que no se te olvide. Y pues es importante como leerlo con frecuencia para que tú lo veas y lo pienses y así te lo vayas aprendiendo. Entonces, estas son algunas como técnicas. Te digo, lo primordial aquí para esta inteligencia es probar con varias e identificar la que más te funcione. Entonces, esta sería la inteligencia intrapersonal. Finalmente está la inteligencia naturalista, que esta es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Se desarrolla la habilidad para reconocer y clasificar individuos, especies y relaciones ecológicas. Por ejemplo, esta es una inteligencia que se basa más que nada como en el que a ti te gusta mucho estar al aire libre, te gustan los animales, pero todo tipo de animales, o sea, también los insectos, cosas como en ese sentido, que a ti que te guste como estar en la naturaleza, ir a parques, ir a bosques, por ejemplo, al mar incluso. Entonces, esta es una inteligencia de ese tipo y se puede ver reflejada en las personas como, por ejemplo, los biólogos, los ambientalistas o las personas que se dedican, por decir, los zoólogos que se dedican a estudiar a los animales.
Entonces, esta inteligencia es muy dominante en ese tipo de profesiones porque están siempre como en relación con el medio ambiente y es lo que les gusta. Entonces, para este tipo de inteligencia, una estrategia o una técnica de estudio podría ser estudiar al aire libre en un parque o jardín, o sea, un lugar que sea tranquilo, pero que sea al aire libre, porque al estar como en el contacto con la naturaleza, este tipo de personas que tienen esta inteligencia fuerte, les como que se sienten seguros, se sienten tranquilos, les gusta como que ese entorno, entonces eso es algo como que les facilita a ellos el estudiar para que no haya distracciones, para que se concentren. Entonces, esta sería como una buena técnica o estrategia para que puedas estudiar, el aislarte en un parque, en un jardín, cosas en ese sentido que tengan que ver con la naturaleza, sea un espacio tranquilo, no haya distracciones. Entonces puede funcionar muy bien porque te digo, la naturaleza te transmite tranquilidad. Entonces, esto es algo que te puedes emplear para esta inteligencia y con esto sería la inteligencia naturalista, las 8 inteligencias que menciona el autor Howard Gardner y son algunas técnicas que se pueden emplear, depende de la inteligencia o del estilo de aprendizaje que tú domines, pero te digo, todos tenemos las 8, entonces cualquiera de estas técnicas te puede servir, solamente es que pruebes con varias e identifiques cuáles son las que mejor te funcionan. Entonces, eso sería más que nada la parte de las inteligencias múltiples. Bueno, para cerrar, quiero mencionarte algunos puntos importantes para que esas técnicas te puedan funcionar. Como primer punto es que es importante establecer un horario de estudio para que sea como algo a lo que te acostumbras y no lo veas algo pesado, sino que ya sea parte como de lo que tú haces. Y estos horarios no tienen que ser precisamente extensos, como de estudiar 1 hora, 2 horas, no. O sea, hay estudios, como te lo mencioné anteriormente, hay estudios que dicen que la mejor forma de estudiar es, por ejemplo, estudiar 20 minutos, descansar 10, estudiar 30 minutos, descansar 20 y así, pero frecuentemente, o sea, por decir diario o cada tercer día, si es algo como que no te acostumbras mucho, pero no tienen que ser así como horarios muy cargados para que tampoco te fastidies, te aburres ni nada de eso. O sea, tiene que ser corto pero funcional. También está la parte de la constancia y compromiso, que es más que nada esto que te digo, que tiene que ser constante, por decir diario, cada tercer día, para que funcione y tienes que estar comprometido con tu estudio, o sea, no lo tienes que dejar, tienes que demostrar que te interesa porque este examen es importante para ti. Entonces, tiene que haber constancia y compromiso y también es la parte de visualizar metas y recompensas, o sea, qué es lo que tú quieres alcanzar, cuáles van a ser las recompensas que obtengas a partir de esto, para que de esa forma estés motivado y no lo veas algo tedioso para ti o algo pesado para ti. Entonces también es no estudiar hasta el último momento porque no te va a funcionar nada. Así estudies todo el día entero, un día antes del examen, no te va a funcionar nada porque al final del día te vas a poner nervioso, va a haber una sobrecarga de información y se te va a olvidar todo. Vas a empezar a confundir conceptos, entonces eso no te va a servir absolutamente de nada. Estudia ahora que tienes tiempo todavía. Y al final, el último día, ya no lo hagas porque si ya lo hiciste ahorita, el último día ya no te va a servir de nada y vas a evitar como esta sobrecarga de información. También está priorizar lo de mayor dificultad, es decir, de acuerdo a los exámenes de simulación que has estado haciendo o de acuerdo a tus clases, qué es la materia o los temas que más se te complica, comienza por ahí. Primero comienza por lo que más se te complique y ya después dale un repaso también a lo que no se te complica tanto, solamente como para asegurar que ya lo entendiste. Y pues más que nada también es cuidar tu salud física y mental. Física es alimentándote bien, tomando agua, todo eso para no enfermarte y mental para no estresarte, que no te dé ansiedad. O sea, sí, es un examen importante, pero tampoco lo veas como que es lo más difícil del mundo ni nada de eso. Es un examen. Entonces, ya te estás preparando, ya estás aquí en el curso, no te tienes que poner nervioso, simplemente confía en ti, confía en tus capacidades, confía en tus conocimientos
y estudia. Solamente es eso, no tampoco te estreses de qué va a pasar ni antes ni después del examen, porque también esa parte del sobrepensar tanto sobre el qué va a pasar te puede afectar en tu salud física. Entonces, mantente muy bien alimentado, haz ejercicio, sal a caminar, pero también cuídate, entiende tus emociones, cuida tu salud mental, no te estreses, no sobrepienses, no te preocupes. Entonces estate tranquilo, sí, prepárate estudiando, pero estate tranquilo. Al final de cuentas tú vas a dar lo mejor de ti y no va a haber algo que, pues sí, que salga mal si estás dando lo mejor de ti. Entonces tú tranquilo, solo es un examen, ya estás preparándote, entonces no va a pasar nada más. Entonces confía en ti, primordialmente confía en ti y enfréntalo con mucha tranquilidad y con seguridad, ¿ok? Entonces, esos serán como los puntos importantes para estas técnicas. Recuerda, sigue estudiando ahorita que tengas tiempo, pero ya no lo hagas al último momento para evitar que te sobrecargues, se te olvide todo y entonces ahí sí serían como las cosas complicadas. Pero mientras, estate tranquilo. Espero que esto te haya servido y que te funcione muy bien. Éxito en tu examen.